Muy ¿Cómo es la buenas vida en tardes, Canadá? Amílcar. Bueno, en ¿Cómo este estamos momento hoy? tenemos la misma hora de Colombia, no tenemos el mismo clima, la temperatura baja rápidamente. Digamos que el otoño es una temporada en la que empieza el cuerpo a adaptarse de pasar de un calor muy fuerte al otro extremo, que es el frío muy fuerte, y esta es la temporada en que empieza a bajar la temperatura y a llover bastante y se caen las hojas de los árboles, y bueno, es un espectáculo bien bonito. Bien, ya se Frío, entró la pero Navidad, bien bonito. entiendo. Sí, sí, me imagino. Qué bueno, bueno, poder conocer un día Canadá. Vamos a poner ahí en la lista de espera. A Hay ver que cuándo vamos ponerlo a... ahí, tienen que venir a visitarme. Sí, claro, hay que ponerle una oración también para que todas las cosas Se den. se den. Bueno, estamos cerrando esta jornada del Día de la Psicología aquí en Colombia en estos conversatorios de casa, hablando de temas bien importantes. Hemos tenido a los psicólogos como Leonardo Aja hablando de conductas psicoactivas, de prevención integral. Ha estado María Jimena Valencia también hablando del tema de orientación vocacional desde su programa Orientación Tu Huella. Y bueno, también pudimos hablar con Jenny Rocío Martínez sobre el tema de la felicidad, un tema que seguramente convoca a muchos y que seguramente a Rocío le interesa y posiblemente más adelante vamos a hacer otro programa. Entonces, pero el tema de hoy es un tema muy diferente, un tema que ha propuesto Rocío, que me parece muy importante, que es el tema de la psicología positiva en el ámbito de lo digital. Acabé de ver una noticia en la revista Semana que dice, va a haber una crisis mundial en lo digital, en el mundo digital por culpa del sol. En otras ocasiones, en otras noticias, hemos escuchado que va a haber un apagón mundial, que se va a caer el internet, que todo el mundo va a quedar desconectado, que hay riesgos de infinidad de cosas, pero bueno, creo que por ahí no es la charla. Estamos por el lado de la psicología positiva, esta propuesta de la psicología positiva que últimamente tiene mucha acogida, estamos retomando Sí, sí, mucho sí. los pensamientos de los griegos, de los estoicos, eh, esos filósofos que nos han dejado un legado bien importante acerca de esto, pero pues vamos a dar que sea Rocío quien nos cuente un poco acerca de qué es la psicología positiva. Empecemos por eso de la psicología Bueno, positiva, la Rocío. psicología positiva es un nuevo enfoque de psicología que estudia lo que hace que la vida merezca y valga la pena. Ese es como más o menos el ser de la psicología positiva. La psicología positiva es esencialmente espiritual y práctica. Se enfoca en el vivir el aquí y en el ahora. Y aunque van en la misma línea de lo que es la inteligencia emocional, que también habla exactamente de lo mismo, Daniel Goleman habla de la inteligencia eh, emocional, y dentro de sus pilares de la inteligencia esta emocional está el autoconocimiento. Y la psicología positiva digital habla del estar en el momento presente. A diferencia de la psicología tradicional, la que veníamos em, manejando desde la terapia y que sigue siendo, digamos, el pilar de la psicología, que se enfocaba los traumas de la vida anterior y en secuelas de procesos no gestionados y no terminados, no finalizados, no culminados. La psicología positiva se enfoca en el ser humano de hoy, en lo que está pasando hoy conmigo, con la persona. En eso se basa la psicología positiva. Bien, Y sí, qué bien. Hay algunos colegas aquí también, Andrés Paz, por ejemplo, trabaja mucho sobre el tema de la psicología positiva. Nos encontramos con él en el Congreso de Psicología de Pereira de este año, más o menos en agosto, y bueno, retomamos algunos autores. Martin Seligman, ese autor, Martín ese Sen. psicólogo que es una referencia importante para nosotros. Pero qué bueno que hagas la comparación con todo ese tema de la psicología emocional o la La inteligencia gestión, la emocional, inteligencia emocional. Ujú. la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, temas que finalmente atañen a las personas, pues a los que hacen psicología clínica, consultoría, pero también a los que trabajamos en el ámbito educativo. Sí, así es. Sobre eso hemos hablado en otros momentos con otros colegas y tenemos una referencia que queremos compartir contigo, y es que hablamos del ser, porque obviamente ya tú has tocado el tema del ser, desde la perspectiva de cuatro componentes. Recordemos que Ortega y Gasset dice que yo soy yo y mis circunstancias, ¿cierto?
Pero ¿cuáles son esas circunstancias? Entonces, desde la perspectiva de Magnier, hablamos de que el ser se compone de tres grandes dimensiones: la dimensión del tener, la dimensión del hacer y la dimensión del estar. Pero también tiene implícito el no hacer, el no tener, el no estar, el querer o no querer, el desear o no, bueno, toda esa dimensión del querer. Y finalmente lo que queremos ver es que a lo que la gente le interesa, y es donde queremos llegar, es cuáles son los principios fundamentales de la psicología positiva que a la gente le interesan. Hemos hablado un poco del estoicismo. Yo he estado republicando algunos artículos y todos los días salen artículos en temas, en torno al tema de la felicidad y el estoicismo, por ejemplo, y el tema de las virtudes. Ahí quiero que nos detengamos un poquitico. ¿Qué tiene que ver esto de la psicología positiva, o cómo nos ayuda la psicología positiva con el tema de las virtudes y cómo se entiende una virtud? No. La psicología positiva, y como te digo, aunque son dos líneas paralelas muy pegadas con lo que es la inteligencia emocional, y te hablaba de Goleman porque soy una enamorada de la inteligencia emocional, pero la psicología positiva, a diferencia como te decía, la psicología tradicional, va en la línea de que la psicología positiva se da cuenta que tener fortalezas psicológicas en el ámbito espiritual, de la gratitud, pueden apuntar a que el ser humano sea un poco más consciente de su ser, de sus fortalezas, de lo que tiene, de lo que es. Entonces, cuando yo hablo de psicología positiva, hablo del aquí y del ahora, del cómo yo reconozco esas, en el pensamiento socrático de la antigua Grecia, donde se hablaba de conocerme yo, mi relación conmigo. Y entonces en este momento en que todo va a 50.000 por hora, la información es una herramienta muy importante, es como esa ancla que nos ayuda a tomar un tiempo y un espacio y poder dedicarme dentro de toda esa eh, velocidad que lleva la vida, que estamos viviendo a velocidades alarmantes, esa ancla que me ayuda a estar en el momento presente, a esa ancla se le llama psicología positiva y se le llama Mm. inteligencia emocional y se le llama momento presente. Y entonces vienen, como te digo, Detengámonos ahí un son... poquitico, detengámonos aquí un poquito, tocas un tema bien interesante, bien interesante, es estar aquí y ahora, ¿no? Ser consciente de lo que estoy haciendo aquí y ahora, en contra de una sociedad que nos está siempre afanando y siempre impulsando. Sí, así Hace es. un tiempo veía que en Europa subieron de velocidad. Hace poco escuché que en Alemania no hay límite de velocidad legal. Puedes manejar a la velocidad que tú quieras. Detrás de eso siempre hay una pregunta: es, ¿por qué estamos tan afanados? ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué la sociedad cada vez, uno siente que el tiempo pasa más rápido? ¿Qué, qué nos Ni produce esa siquiera, sensación ni siquiera, de Milcar, afán? es que el tiempo pase más rápido, es que perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo. Las personas cogen el celular para mirar la hora y resultaron navegando 2 horas y no se dieron cuenta en qué momento perdieron esas 2 horas. Entonces no es que el tiempo no nos alcance, sino que perdemos mucho tiempo. No estamos optimizando el recurso. Estamos haciendo a la velocidad de la luz, corriendo, corriendo, pero no sabemos a quién vamos a alcanzar, ni para qué corremos. Entonces, cuando esa inteligencia emocional y esa psicología positiva, que yo hablo de las dos, que aunque no son iguales, nos brindan unas herramientas súper poderosas para poder realmente encontrarme con ese ser que soy, con mis fortalezas, mis debilidades, poder identificar en ese camino de lo que yo quiero ser como persona, poder identificar realmente qué quiero, realmente en qué tengo que trabajar, porque yo puedo tener muchísimas virtudes, puedo ser inteligente en otras áreas que no sea el área emocional. Mi inteligencia intelectual, mi cerebro intelectual
hace parte del conocimiento que yo adquiero, lo que yo voy absorbiendo en mi vida escolar, en mi vida universitaria, en el contexto laboral, pero mi cerebro emocional, ese cerebro emocional es el que me brinda las herramientas que ni siquiera la experiencia me podría brindar. Es la capacidad que yo como ser humano tengo para manejar, para manejarme yo en mi entorno. Esa es la gran diferencia, empezarme a conocer yo. Bien, Rocío, yo trabajo con escolares y muchas veces yo les digo, bueno, te repito un poco lo que estás diciendo, estar aquí y ahora, el ser consciente, pero también tener esa capacidad de entender que hay un punto aquí y ahora, pero hay un futuro, ¿sí? También, o sea, no es, listo, yo me quedo aquí ahora porque en esa dimensión del estar, malentendida como algo estático, es todo lo contrario, de tener hacer y el estar. Esa dimensión del estar es totalmente dinámica, es cómo estoy yo con el otro, cómo me relaciono con el otro, y es allí donde tiene cabida el tema de la conciencia plena, del mindfulness que también se ha trabajado mucho tiempo. Ese tema de estar aquí, a hacer, tú lo mencionas, de pronto me pongo yo a buscar la hora, a mirar la hora y termino haciendo cualquier cosa, porque no estoy consciente, estoy manejando, no estoy controlando no, no solamente las emociones, es mi estado de conciencia, es qué es lo que yo estoy haciendo, hacia dónde estoy ¿Por qué me estoy quedando dos avanzando, horas porque navegando me en estoy este quedando, teléfono si yo puedo hacer en esas 2 horas una actividad que fortalezca lo que yo soy, lo que yo quiero, el proyecto en el que yo quiero estar, el bien, proyecto en el que yo me quiero ver? sí, con una amiga hablábamos, te comentaba hace un poco del tiempo, de la situación de la felicidad. Quiero tratar por aquí un poquito el tema, porque estamos impulsados, como que eso es una obligación, tenemos que correr, tener más, hacer cosas más rápido y estar en más sitios al mismo tiempo, que ese es Tener el más tema de lo información, digital. más que, información. que el tema de lo digital que tú también planteas es que la digitalidad supuestamente en ese momento que estamos haciendo esa conversación, yo estoy en el mundo digital en unos videos y unas conversaciones que hicimos en otros momentos. Rompemos con la linealidad del tiempo y empezamos a trabajar con la simultaneidad, con Nos la volvemos sí, multitareas, multifuncionales. multitareas. Estamos haciendo miles y miles de cosas. Tú has mencionado una virtud al comienzo, pero hablaremos de otras virtudes que retoma la psicología positiva. ¿Sí? Uno es la prudencia, otro es la paciencia. La ¿Tiene cabida paciencia. la paciencia en este mundo digital tan acelerado? Tiene cabida la paciencia en el mundo digital, en el mundo presente, en el hoy y en la ahora. Claro que tiene cabida y tiene cabida cada una de las herramientas que nos puedan brindar esa tranquilidad emocional, ese poder disfrutar a mis hijos, ese poder estar en una cena sin el celular, ese poder desconectarme un momento y disfrutar de lo que tengo en este instante, en el aquí, en el poder abrazar, el poder expresar, el poder sentarme y hacer una pintura. El sábado pasado terminaba yo unos talleres acá en Montreal con personas migrantes porque me encanta trabajar con la población migrante y con la Cancillería de Colombia hacemos un acompañamiento emocional a los recién llegados colombianos, compatriotas. Y me reunía yo con ellos y les decía, mire, yo les voy a decir algo y es muy importante. Llega la Navidad y toda la gente que está afuera empieza a llorar, la gente que dejó en Colombia y a llorar. Y sí, obviamente es parte de nuestra naturaleza y es Pero dejar aflorar ese escoge sentimiento, el homesick, la pero nostalgia. se le olvida que al lado tiene o al esposo o a los hijos que están ahí y que no se los está disfrutando porque están llorando los que dejó y los que no tienen su momento. Disfrútalos que los tienes ahí, disfrútalos. Siéntate con ellos, no sé qué rituales tengan de Navidad, todos tenemos diferentes, pero sea lo que sea que uno haga, así sea una simple cena acompañado de las dos personas con la que vive, porque cuando tú llegas acá no conoces a mucha gente y el idioma no ayuda mucho para socializar, a menos de que tú llegues hablando inglés o algo de francés, pero mucha gente llega solo con español. Entonces es muy difícil armar ese círculo social, poder integrar una sociedad que además requiere de unos procesos, requiere de unas situaciones, de un paso a paso. Entonces empieza a disfrutar, empieza a darle gracias a la vida, a Dios, al universo, a lo que tú creas, por lo que tienes en el momento. Y eso se llama inteligencia emocional. Y eso se llama psicología positiva. Muy bien, Pero Rocío. como Tú mencionas un par de cosas
que, que a algunos les puede sonar contradictorio. Hablamos de psicología positiva, inteligencia emocional, y eh, por otro lado el tema del digital, el mundo de lo digital, cómo se articula eso de la psicología Bueno, positiva con lo digital. eso es un tema bien interesante y puede sonar un poco discordante, por llamarlo de alguna manera. Sí, Bueno, podría ser. el tema de la psicología positiva digital es un tema que nace después de pandemia. 2019 y 2020 y 2021, porque todavía tenemos rezagos de pandemia y los vamos a tener por muchísimo tiempo. Si hablamos de la generación que le tocó quedarse encerrada varios meses en sus casas, eso va a tener una connotación en el tiempo. Si no le ponemos la estrategia que debería tener. Y entonces viene la parte de 2019 con pandemia, 2020 con pandemia, y quedamos desnudos emocionalmente. La humanidad queda desnuda emocionalmente. Descubrimos que somos seres 100% emocionales, que somos seres que Total. necesitan convivir, que necesitan el contacto físico, que necesitan ver al otro, que necesitan... Siempre veíamos un abrazo muy normal, un abrazo era un abrazo, una acogida de mano era una acogida de mano, pero en la pandemia aprendimos que eso era un tesoro, que abrazar a otro era, eso no tenía precio, ni con los millones que hubieras podido tener no podías abrazar, era prohibido. Y entonces quedamos desnudos emocionalmente. Viene todo el tema de pandemia y entonces los psicólogos, algunos en alguna parte del mundo, y voy a hablar específicamente de Argentina, se lidera toda una congregación para poder brindar acompañamiento a las personas que estaban solas, encerradas en alguna parte del mundo. Y de entre esos me cuento yo. Me conectaba y hablaba con personas y les enseñaba a cocinar y hacíamos almuerzo y yo cocinaba y les decía qué cocinar y qué echar a la olla y cómo hacer un sancocho y nos sentábamos y almorzábamos y se convirtió en una experiencia muy positiva. Y entonces ahí voy, la tecnología no es mala para nada, al contrario, es una gran herramienta. Lo que pasa es que hay que saber utilizarla y optimizarla además. Porque si bien es cierto, es una herramienta que nos sirve para muchas cosas, también es una herramienta que nos puede dar la distracción más grande del mundo. Y tú y yo sabemos que el cerebro aprende de tres maneras: movimiento, luz y sonido. Y la Sí, claro. tecnología, el celular, el cerebro, esas tres cosas. Y eso hace que cuando tú cojas el teléfono a mirar la hora, te quedes 2 horas mirando lo que ni siquiera sabes que necesitas ni es conveniente. Pero cuando empiezas a optimizar ese tiempo, a decir, sí, yo necesito obviamente la tecnología, pero pues yo la voy a utilizar durante este tiempo porque es mi trabajo, durante este tiempo porque pues me estoy capacitando y ahora sabemos que yo terminé mi carrera virtual. Podemos estudiar, podemos estudiar, podemos cocinar, podemos aprender, podemos cursos de crochet, cualquier cosa que tú quieras transmitirle a las personas a nivel mundial. En este momento yo hago para una radio que queda en Tel Aviv, Israel, y yo hago para ellos unos artículos y les mando todos los viernes un mensaje de 5 minutos donde yo les digo y les hablo de inteligencia emocional, de conexión con el yo interior, de reconocerme, del perdón, de cómo gestionar una emoción, cómo reconocer la emoción. Y esos 5 minutos que yo les dedico a ellos, hay gente que una palabra, una frase le puede hacer la diferencia en la vida. Entonces, esa Sí, psicología positiva sí. digital es una herramienta muy valiosa que descubrimos en pandemia y que le Rocío, cambia el sentido. seguramente tú sabes que hay varios países que ya tienen algo que se llama el Ministerio de la Soledad. Japón, Reino Unido. Entiendo que en Washington está trabajando recientemente sobre ese tema de la soledad. Hay diferentes partes del mundo y que tienen mucho que ver con esto que tú planteas, pero tienen también que ver con el famoso tema de las virtudes. Hablamos de la paciencia como una virtud que hay que retomar.
Y por otro lado, estamos hablando de la templanza, como lo plantean los griegos, inclusive bíblicamente también se habla de la templanza, del dominio propio, lo que los psicólogos llamamos el autocontrol, muy La aplicado al autorregulación. tema de, bueno, sí, qué bueno que yo esté conectado digitalmente, pero todo tiene su límite. Eh, y inclusive el mismo mundo digital tiende a autorregularse. El celular te permite colocar alertas, decir, es la hora de levantarse, es la hora de acostarse. El celular tiene una función interesante que te está diciendo, usted programó que a las 11 de la noche debe desconectarse, ¿sí? O sea, Y al hay final de unas la formas de semana te dice autorregulación. también cuántas horas estuviste en Google, cuántas estuviste en YouTube, cuántas horas estuviste en Instagram, cuántas horas estuviste en X o en Y Z aplicación. Y tú dices, estuve muchísimo tiempo. Lo que no te dice el celular es cuántas horas le dedico al esposo, cuántas a los hijos, cuántas a el ejercicio, cuántas al contacto con la naturaleza, cuántas a tu crecimiento espiritual. Esa es tu responsabilidad. Esa es Sumado, la tecnología. sumado a ese No ha llegado ahí. aislamiento, sumado a ese aislamiento social, ese distanciamiento social, físico, pero dos cosas. En tu caso estaba la situación de la distancia, ¿no? Lo que hemos hablado al comienzo del homesick, la nostalgia, la sensación de encima de que Nostalgia. estamos bien lejos, Y estamos en otras encerrados. condiciones y Yo estamos, duré, que estamos y esta encerrados. es una experiencia mía propia, o sea, yo creo que mucha gente vio las suyas, pero te hablo de la mía. Yo duré 3 meses encerrada en mi apartamento. 3 meses. No salía ni siquiera a lavar la ropa a la lavadora del edificio porque era traumático lo que uno escuchaba. Yo opté por no volver a escuchar noticias. Además que empecé a recibir otro tipo de información y era, pues yo estaba solo con mi niña y entonces yo decía, yo no me puedo enfermar, yo no me puedo dar el placer ni el lujo de enfermarme, porque si yo me enfermo, pues mi hija con quién se va a quedar si ella no me tiene sino a mí. Entonces estaba, súmale la pandemia, el aislamiento social. Recién llegaba a un país que apenas estaba bajando la maleta. Acababa de salir de un refugio que en el que estuve como 3 meses. No conocía a nadie, no tenía familia, no tenía amigos y mi duelo migratorio lo viví en torno a pandemia, entonces era una mezcolanza de emociones bien compleja que que si yo no tomo las riendas realmente del asunto y con afortunadamente todas las herramientas que me había dado la vida y mi formación y aún así fue muy difícil, te digo, fue difícil. Pues hubiese terminado, yo creo que en un manicomio, porque era un cóctel espectacular Por el para otro eso. lado, mira, por el otro lado, hay gente que no sintió la diferencia. Estamos hablando de la soledad. Gente que no Pero sintió la ahí diferencia vamos, porque allí vivían, así vivían, ¿sí? ahí Sé vamos, que también cada que en uno tiene su propia realidad y de desde esa Finlandia, realidad es donde tiene que construir, es desde bueno, ahí. he visto documentales de Finlandia y un poco sobre los documentales que existen sobre la terrible teoría de la felicidad que se tenía en Finlandia, en donde básicamente le enseñaban a la gente en la generación de la década de los 60 70 que un ciudadano, digamos, realizado, era totalmente autónomo, no dependía de nadie, no tenía por qué depender de nadie. De hecho, la situación es que es uno de los países donde se producen más suicidios y suicidios camuflados. Resulta que el señor acostumbra a salir todos los sábados por la tarde a dar una vuelta, pero resulta que el señor sale a dar la vuelta justamente el día que está cayendo una tormenta, ¿sí? E intencionalmente se deja caer por allá y pues por allá termina. Entonces hay brigadas que tienen que organizar a ir a recoger los cuerpos de la gente que tiene ese suicidio programado además, porque son muy organizados. Dije, mira, en un sobre dice tantas coronas para mi funeral. La casa se la dejo a mi hija. Resulta que la hija no la ven hace 20 30 o 40 años, ¿sí? O Es a un mi hijo, a mi tema hija, y entonces el bien Estado tiene complejo. que salir a buscar todas esas personas a las que le dejaron casas, a las que le dejaron propiedades, a las que les dejaron el dinero en efectivo para el funeral, y resulta que muchas veces no aparece ningún familiar, porque después de 20 o 30 años o más que no te comunicas con alguien, pues difícilmente se pueden Desapareces. recuperar eso. Entonces hay gente que no le dio duro, digamos, porque vivían de esa manera. Esa era su forma de vivir y por eso
traemos a colación el tema de los ministerios de la soledad que están tan de moda. Entonces parece que la soledad se ha vuelto una pauta, un estilo de vida, más que una pauta, es como un estilo de vida a la que la gente tiene que acudir. Entonces, pero hay países muy exitosos en cuanto a esto y es lo comunitario. Quiero volver al tema que tú trabajas en Canadá, es cómo crear comunidad cuando uno está lejos de de su nicho, de su origen. Pues se crea comunidad desde la necesidad, desde esa necesidad de poder saber cómo, cuándo, por qué, para qué, yo qué, cómo puedo yo hacer X situación, cómo puedo yo aprender francés si yo llego a un país donde yo ni tengo idea por dónde. Entonces sí o sí yo tengo que buscar y lo más cercano es buscar a alguien que hable mi idioma porque otra persona no me va a decir o si me dice no le voy a entender. Entonces eh, se han creado esas líneas de comunidad donde se trae también la parte cultural, porque pues nosotros tenemos una vida y unas costumbres y las circunstancias que te hayan traído a X o Y país no cambian lo que tú ya aprendiste, lo que traes en tu Lo que psique, tú eres, lo claro, que lo que tú tú eres. eres, tus raíces, eso eres tú. Entonces, pues la gente empieza a extrañar, obviamente empieza a extrañar y Canadá es La un bailadita país de salsa, ¿qué tal la bailadita de supremamente salsa? tranquilo. Canadá es un país muy tranquilo, muy seguro. Pero alguien me decía, Rocío, si comparas vivir en Canadá que en Colombia, yo no, es que no puedo comparar. Es imposible comparar dos cosas que son tan distintas, o sea, no se puede. No hay punto de comparación, dos cosas totalmente diferentes. Entonces no hay comparación. Claro, hay un estilo de vida diferente. Hay gente que se acostumbra como hay gente que no se acostumbra. Hay gente que decide y dice, no, yo me vuelvo para mi país, llámese Perú, Colombia, México, lo que sea, ellos se devuelven, no se acostumbran, porque es un país muy tranquilo que exige eh, empezar a integrar una sociedad que tú no conoces, con lo que no has vivido y que no te sientes tan identificado, pero es una decisión de vida que tú digas, sí, es lo que yo quiero, me veo bien acá, me adapto, me acoplo y empezamos a crear comunidad. Entonces, esa comunidad nace de la necesidad de Bien. Entonces, si yo llegara hoy a Canadá, cerca de la fundación donde tú trabajas, y qué tipo de cosas puedo yo decir, oiga, me culo con esa fundación o más bien me quedo acá encerrado en mi apartamento, ¿qué es lo que qué me propondrías? cualquier organismo comunitario, y hay muchos en Montreal, muchos. Un organismo comunitario aquí en Canadá se divide en tres líneas, de primera, segunda y tercera línea. Los organismos de primera línea son los que a donde llegan los migrantes, sí o sí, el primer sitio que buscan. Y entonces, el tema de la banca alimentaria, el tema del acompañamiento para diligenciar formularios y demás, temas legales y documentales, desde un banco de alimentos, desde un banco de datos, a donde puede usted ir a hacer qué. Entonces, esos son los organismos de primera línea. Los organismos de segunda línea son ya más enfocados o en la francización o en el tema de acompañamiento de diligenciamiento de documentos solamente para las personas que ya llevan ciertos meses o años y que apenas están en su proceso de integración. Y los de tercera línea, pues para gente que ya lleva tiempo viviendo en Canadá y que les hace falta terminar su francés o que ya tienen una vida y quieren reunirse ahí para hacer algún tipo de ayuda comunitaria o simplemente para tener contacto con gente de de su línea, de su país o gente que hable español y poder hacer esos intercambios lingüísticos. Si a mí me gusta bailar salsa, Rocío, llego allá a Canadá y voy a encontrar un grupo que le guste bailar salsa o Sí, algo así por el estilo. sí, sí. Ahora decía alguien el sábado, me decía, yo cuando llegué acá hace 20 años me subí al metro, yo era la única persona que hablaba español. Ahora tú vas al Banco Nacional, Banco Canadiense y encuentras quien te habla español. La situación migratoria de Canadá ha evolucionado muchísimo, afortunadamente. Antes para que
una persona latina o de habla hispana pudiera entrar a trabajar con el gobierno de Canadá era casi que un sueño imposible. Hoy en día, desde que tú estudies y demuestres tus habilidades lingüísticas y hagas tu estudio comparativo y tengas todo lo que ellos piden, tú puedes entrar sin ningún problema. Perfecto, mira, creo que Canadá es un país bastante diferente a todo lo que llega en las noticias de Estados Unidos. Estados Unidos es un Así, país que está consiguiendo fondos del Congreso para levantar muros, y muros cada vez más largos y muros cada vez más altos. Y vemos que Canadá está como en una política muy diferente y es de acoger al inmigrante, ¿sí? sí, Darle, ellos tienen, darle la la política bienvenida. de Canadá es una política de acogida y me quedaba yo hoy muy contenta. No soy fanática de ver los reinados, pero vi hoy, y además que las redes sociales no permiten que tú te pierdas nada, pero veía hoy el vestido de la reina de Canadá y me pareció un vestido muy inclusivo y que con ese vestido se habla muchísimo de todo lo que es la cultura canadiense y la cultura, pues digo canadiense separando un poco la cultura quebecoa, porque son dos cosas juntas pero diferentes. Sí, Y entonces esa multiculturalidad que existe en Montreal, y yo digo Montreal porque es la ciudad donde vivo, y sé también que es como la más, donde hay más población migrante, y hablo migrante de todo el mundo. Fácilmente tú subes al metro Montreal y en el vagón del metro vas a encontrar medio mundo porque ahí encuentras gente de todas las partes del mundo, mexicanos, chilenos, brasileros, portugueses, japoneses, asiáticos, lo que quieras encuentras ahí. Entonces es una ciudad multicultural y eso hace que la riqueza que podamos tener a nivel cultural sea muchísima, a nivel gastronómico, a nivel lingüístico. Mi hija llegó hoy un día hablándome en mandarín dos o tres palabras y yo le dije, ¿tú de dónde aprendiste? No, es que sí, chino mandarín. tengo un compañerito que habla mandarín. Entonces ella me saludó No, y se y estaba poniendo, tú no sabías, sobre todo no lo sabes, aquí en Bogotá hay colegios distritales oficiales que enseñan chino mandarín o chino cantonés, no sé, pero básicamente porque la idea es que los chinos van a dominar el mundo en la economía. Nos rimos ahora, pero seguramente más adelante no nos no vamos a reír sabemos, tanto. Pero no si en estos sabemos. 5 minutos que nos quedan, vamos a contarle a la audiencia, porque ya nos toca hablar de audiencia. Mira que terminamos en un mundo que no era para nada lo que creíamos, que yo cuando estudiaba psicología nunca pensé que iba a ser bloguero, que youtuber, o que íbamos a estar usando así como de face to face la cámara. Entonces, el mundo digital, ¿qué le ofrece el mundo digital a las personas desde la psicología positiva? El mundo digital es una herramienta y es así como la tenemos que ver. Es el medio, no es el fin. Cuando vemos el mundo digital como el medio para y no el fin de, podemos tener ese plus que nos brinda el mundo digital. Cuando hacemos esa diferencia, es el medio, no es el fin. Y es ahí donde debemos educar a las nuevas generaciones, saber que no podemos dejarle al niño el celular, a un niño pequeño, porque su corteza prefrontal se va a ver afectada con el tiempo. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir, luz, movimiento y sonido. Ahí está. Y el niño no va a tener la oportunidad de ver eso en su entorno si está pegado al celular. Entonces, hagámosle ese favor a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Es nuestra responsabilidad decir sí, está, es buena, la podemos utilizar en favor de la humanidad, la podemos utilizar en favor de conexiones inteligentes, las podemos utilizar para mil cosas beneficiosas para la humanidad, pero en sus medidas proporciones. Para mí, la inteligencia emocional y la psicología positiva van amarradas a la tecnología, pero a la tecnología como medio, no como fin. Muy bien, Rocío, nos despedimos. Eh, y entonces, por favor, que nos dejes tus datos, a ver, que los que quieran contactarse con Rocío en Canadá, dónde Bueno, lo pues pueden mira, hacer, cómo lo pueden hacer, qué programas tienes, porque yo sé que yo tienes tengo también una vida bastante una digital. página de Facebook, se llama Pilar del Ser, arroba Pilar del Ser en Facebook. Sí. Por mi WhatsApp también me pueden contactar 438-880-0052. En Instagram
Pilar Raya al Piso del Raya al Piso. Y en el programa de radio de Más Latinos, en el programa de Telavida, ahí siempre van a encontrar mis datos. Ahorita hago algunas cosas para Colombia, un poco más poquitas, porque trabajo en que en Colombia tengamos una emisora donde podamos hacer este tipo de acompañamiento para todo el territorio colombiano, donde la gente encuentre una palabra que le suene y que solo una palabra, un gesto, a veces poniendo solo una semillita, la plantica nace sin que estemos ahí todo el tiempo. Bueno, Rocío, ha sido muy agradable conversar contigo. Mira que estamos casi como que aquí te siento sentada aquí a la mesa. Mi esposa nos está Sí, es ayudando muy aquí chévere. con la cámara, con las grabaciones, todo esto. Muy en familia, ¿no? Esto no Sí, se podía sí. hacer antes. Además que Es más, de estos hecho, conversatorios son muy importantes que se den en esa, aparte que si estamos en un medio tecnológico y lo usamos muy acartonado, muy libreteado, pues obviamente que se pierde ese contacto humano y ese contacto esporádico que se da en un tema de conversación que no se debe perder además, porque ya tenemos una barrera que es no estar cerca. bueno, más adelante, como te decía, vamos a seguir invitando a estos conversatorios aquí de casa, muy caseros, para hablar sobre el tema de la felicidad. Estamos haciendo una encuesta que creo que tú ya participaste sobre qué hace que la gente sea feliz, qué le produce a la gente felicidad. Cuando tengamos esos resultados, vamos a invitar a varios colegas psicólogos para que nos ayuden a hacer un análisis de estos resultados que son bien interesantes Perfecto, Milka. Yo y que siempre nos feliz conectan. de poder acompañarte, de poder estar contigo. Además que, como siempre te he dicho, es fundamental poder utilizar estos espacios para nosotros, para fortalecer nuestro conocimiento, pero más importante, para poder hacer parte de esa comunidad de la que tanto hablamos. Bueno, qué tan bonito, qué afectivo, qué cálido ha sido este momento para cerrar el Día de la Psicología en Muchas Colombia. gracias. Y bueno, yo propongo que sea todo el mes, porque un día creo que no alcanza uno a celebrar todo. Entonces, muchísimas Sí. gracias, Rocío, por habernos A ti acompañado. muchas Que gracias, tengas un abrazo. un feliz día, y claro Cuídate que sí, mucho, bien que estés muy apretado bien. y muchas bendiciones. Que Amén. Chao. descanses. Estamos en contacto, Igualmente. amigos de Psicólogos Consentidos. Claro que sí, yo sigo ahí en contacto contigo, que estés muy bien. Listo, chao.